Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es claro que para seguir a alguien tienes que conocerlo, tienes que quererlo, tienes que aceptarlo y tienes que creer en esa persona. Y es por eso que hoy te vamos a invitar a creer en Jesús. Vamos a recordar algunos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde señalan a Jesús como el Mesías, donde tú y yo podemos ver señales desde años antes de que Jesús naciera. Eh, Isaías le llama el siervo sufriente, por supuesto, con el rey David. Y hay muchos ejemplos donde le podemos llamar el protoevangelio, donde vemos el significado del Mesías, de Cristo, del ungido, donde nos habla de su oportuna venida a este mundo. Y por supuesto, el reino de Dios está plasmado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y habla de cómo Jesús viene a salvarnos, a ayudarnos, a bendecirnos. Y hoy nos corresponde el desafío de creer en Cristo. El Señor nos hace a todos los seres humanos un llamado a creer en Él. Juan es inspirado por Dios y dice en el capítulo 20, verso 30 y verso 31, que Jesús hizo además muchas otras señales en su presencia, en presencia de sus discípulos. Dice también que están escritas en este libro. De hecho, así acaba su evangelio. Pero si éstas se han escrito para que creáis y creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. De hecho, él dice que ni aún en todos los libros del mundo podrían escribirse todo lo que hizo Jesús en la tierra cuando vino. Bueno, pues podríamos hablar del propósito doble, que creamos en Jesús y que tengamos vida por medio de creer en Jesús. Y de eso se trata la vida misma. Y para dar respuesta a este reto, el Señor nos presenta este pasaje donde podemos abordar un desafío a creer en Él. Vamos a leer un poco más de este pasaje que mencionábamos. Juan capítulo 9, del verso 1 al verso 5, dice: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy yo en el mundo, luz soy del mundo. El Señor aprovecha esta situación que se presenta para dar una enseñanza. Así es Jesús. Así fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Nos da una misión y nos da un propósito. Tú y yo necesitamos de una guía. Y Dios tiene un plan para ti y para mí. Y Él mismo dijo en este pasaje, como en muchos otros, que Él era la luz. Este asunto es muy claro. Solo alguien que podríamos decir que es necio o que es ciego podría ignorar estas verdades. Pero del verso 6 al verso 12 nos instruye a creer en las obras de Dios. Leamos. Dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se le parece. Él decía: Yo soy. Le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé.
Bueno, esto podríamos decir que es algo típico de la raza humana. Dios hace una proeza, un milagro, se muestra ante nosotros y en lugar de creer, la gente se pone a discutir, se pone a dudar. Bueno, Dios transforma vidas. Quiere transformar tu vida y mi vida. Quiere transformar la vida de todo el mundo. El cristianismo es una realidad. No evaluemos la fe por nuestras experiencias negativas. Veamos las obras de Dios. ¿Por qué nos cuesta trabajo creer? Más que la opinión popular, más que lo que puede decir la gente o lo que puedan decir muchos incluso. Tú y yo tenemos que atrevernos a creer. ¿Te puedes imaginar la situación de este ciego o ex ciego? De hecho, en los versos adelante nos dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo. Eso es del verso 13 en adelante. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Te recuerdo que en aquel tiempo la sinagoga era no únicamente un centro religioso, también era un centro de negocios. Es decir, en la misma sinagoga se cerraban negocios y la gente que no asistía a la sinagoga no podía cerrar negocios con las demás personas. Era muy importante. Pero podemos preguntarnos algunas cosas. ¿Por qué insistir en buscar pretextos para no creer? ¿Por qué preguntarle a otros y no a Dios? ¿Por qué tratar de creer lo que la mayoría piensa? ¿Por qué no atrevernos a creer? Más que una religión, se trata de una experiencia real. El pasaje sigue, la historia sigue, y te pido que te lo imagines. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Verso 25, empecé en el verso 24. Entonces él respondió y les dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis creído o querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o que uno nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¡Wow!
Cuando le dijeron da gloria a Dios, lo obligaron a jurar, porque lo pusieron en el banquillo, por así decir, de los acusados, bajo una amenaza de excomunión, que de hecho al final, si pusimos atención al pasaje, dice que lo expulsaron, lo excomulgaron. Lo maravilloso es que esta persona se mantuvo firme en su decisión de creer, sin importar lo que decían los demás, sin importar lo que le podía costar, sin importar las críticas que podían venir a él y a su familia después de un tiempo. Y manifestó una lógica, ahora sí que muy lógica, o una lógica extraordinaria para defender su fe. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer milagros? ¿Cómo es que ustedes no saben de dónde es y él abrió mis ojos? O sea, es decir, ustedes que son teólogos, ustedes que hablan de Dios, ¿no saben quién es? Si no viene de Dios, ¿cómo hace estas maravillas? Y yo creo que la pregunta más fuerte es, ¿quieren ser sus discípulos? ¡Wow! Esto se parece a mucho de lo que puede pasar en nuestros días. Dejemos los prejuicios religiosos y analicemos la evidencia. Dios transforma vidas. Dejemos las opiniones, la tradición, las costumbres a un lado y busquemos la verdad en lo profundo de la palabra. Leamos con atención su mensaje. No creamos en la infabilidad de los hombres, sino en la veracidad y la fidelidad de Dios. No nos impresionemos por las declaraciones de científicos ateos, ni por los valores corruptos que se están poniendo de moda. Pero déjame te digo que el pasaje sigue. Te recuerdo que más que sanidad física, se trata de una sanidad espiritual. ¿Cuánto tiempo podemos tener una salud física en esta vida? Pero la salud espiritual te dura para la eternidad. Verso 35 al verso 38 dice la letra: Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y le dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: Creo, Señor, y le adoro. Wow. Primero le había sanado los ojos, le había sanado físicamente, pero faltaba que sanara su corazón. Faltaba que él expusiera su fe y que la pusiera en el lugar adecuado. Y la confirmó con esta respuesta. No se trata de decir hay un Dios. Cualquiera lo puede decir, hasta de broma. Se trata de seguirle y de obedecerle. No se trata de acudir a Él únicamente cuando lo necesitamos. Se trata de caminar con Él todos los días. No se trata solo de presumir un milagro. Se trata de entregar la vida en adoración. Hay un desafío claro a seguir a Cristo. El pasaje sigue. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y a los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, ¿te puedes imaginar lo que sintieron? Sigo leyendo. Al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué dura lección. Ya ves que la gente ni así quiere entender. O tiene una cerrazón o se cierra en su capricho o en su dureza de corazón, porque ellos ya lo habían entendido con la mente. Podemos entender claramente que la expresión para que los que no ven vean y para los que ven sean cegados merece una explicación. Se trata de una idea que el Señor mencionó en varias ocasiones, como cuando explicó el uso de las parábolas. ¿Recuerdas Mateo 13 al 17? Aquellos que no reconocen su necesidad, es decir, que se reconocen ciegos o necesitados, pueden ver la luz por el Evangelio del Señor. Pero aquellos que creen tener su propia verdad, que dicen creer a su manera y no aceptan la corrección, son cegados. Ellos mismos deciden ser ciegos. Los fariseos hicieron algo peor. Ellos sabían que Jesús era el Mesías y a pesar de eso lo rechazaron. Lo entendían y veían el problema. Su problema no era la ignorancia, sino el desprecio deliberado de la verdad. Hay gente que no quiere entender. Por lo tanto, no entiende. Y probablemente no entenderá jamás hasta que ellos decidan abrir su corazón y su mente.
pero aquellos que tienen la mente y el corazón abiertos pueden recibir el mensaje claramente. Aquellos que cierran sus oídos al oír su voz, se cierran las posibilidades de poder ver la verdad, de poder caminar en la luz. La presencia del Señor en la tierra y su evangelio hace que los seres humanos nos definamos. ¿Creemos o no creemos? Ese es el verdadero dilema en la vida. Es el verdadero desafío de un vidente. Había nacido ciego y ahora puede ver. Se enfrentó con Jesús y decidió depositar toda su confianza en Él y creyó. Analicemos 3 frases de este pasaje. El desafío a creer en Cristo. 2 de las frases son dichas por el ex ciego y una por aquellos que lo injuriaron y lo expulsaron de la sinagoga. Primera frase. Si eres pecador, no lo sé. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Atrevámonos a creer en Cristo. Experimentémoslo personalmente. Este ciego no era un teólogo, es claro eso. Jamás había leído la Biblia. De hecho, en su tiempo no había la Torá en braille. No entendía los recovecos de la religión, las tradiciones. El Señor le había transformado su vida. Que no nos digan, como dicen los merolicos, que no nos cuenten. Creamos en Jesús por nuestra propia voluntad. Ahora mismo, no te tardes más. Dejemos que Él nos dé la visión, que Él nos deje ver la realidad, que sacie nuestra necesidad más apremiante. Propósito, esperanza, vida eterna. No cometamos el error de creer que esta enseñanza es únicamente para la gente que no ha creído nunca en Jesús, es decir, los inconversos, gentes que está lejana de Dios. Oye, esta enseñanza fue para los fariseos, para los saduceos, para los que se supone que estaban más cerca de Dios. Se trata de un desafío para todos los presentes. Creamos por nosotros mismos, no por tradición familiar o por cultura comunitaria. Creamos ahora mismo y no busquemos en la filosofía. No busquemos en otras partes lo que únicamente se encuentra en la fe. Dejemos que Él nos transforme, que transforme nuestra vida, nuestro corazón, que nos transforme en verdad, que nos cambie, que nos haga mejores, que nos dé una visión. Atrevamos a creer en Cristo y a ser sus discípulos. ¿Sabes? Esta persona no tuvo más remedio que responderles de esa manera. Si la pregunta de un ex ciego y la respuesta fue creer, pues tú y yo podemos creer y ser sus discípulos. Ser interrogadores, fisgones, chismosos, simpatizantes, ¿sabes? Es ser del montón. Pero Dios nos demanda a ti y a mí a ser discípulos en verdad. La siguiente frase dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres sus discípulos. Atrevamos a creer, a ser sus discípulos, que se nos note, seamos testigos de lo que Dios puede hacer con hechos y con palabras. Este ciego fue testigo. Ahora veía con claridad en todos los sentidos, pero no únicamente con sus ojos. Tenemos que ser defensores de la verdad, aunque esto sea impopular, aunque nos cueste popularidad, aunque nos critiquen. Discípulo es alguien que cree y le proclama. Discípulo es alguien que cree y enfrenta las burlas, las críticas, las dificultades de la vida. Discípulo es alguien que ha sido transformado, se porta de manera diferente y se distingue a los demás. Para un ciego es muy importante ver, pero a veces no valoramos lo importante que es creer en Jesús, lo importante que es tener la vida eterna, lo importante que es ser su discípulo. Tenemos que atrevernos a ser sus discípulos, tenemos que atrevernos a creer en Dios, tenemos que atrevernos a ser diferentes, tenemos que atrevernos a conocer a Jesús, tenemos que atrevernos a caminar a su lado día con día, a no desmayar, a no flaquear, a seguir adelante. Te invito a creer en Él, a conocerle, a caminar con Él, a ser su discípulo, a no avergonzarte, a no negarlo y a no irte con lo que pueda decir la mayoría.
Caminemos con Jesús. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.